Quería preguntar si antes de empezar el nombre de... Hay una persona que tiene el nombre iPad AFN, ¿cómo lo tengo? ¿Qué nombre? Que dice en el nombre iPad AFN, Dani. Ah, ya, soy yo. ¿Cómo Mi se llama nombre usted? es Adriana Tiene el nombre Figueroa de su Nova. celular. ¿Adriana? Adriana Figueroa Nova. Ya. Por favor, arréglemelo porque no sé cómo se hace. Daniela tendría que hacerlo. Dani, si puedes cambiarle el nombre a Adriana. Dame un segundito. Más que nada para tener los nombres ahí a mano. Bueno, Soy la presentarme primera. primero. Mi nombre es Francisco, como decía Daniela, soy psicólogo de profesión. Siempre parto de cualquier presentación que haga en Aguilucho, preguntar si conocen al SECOF, Andacoyo, usted. Tengo la impresión de que la mayoría son de Aguilucho, ¿no? O sea, Alessandri. Alessandri. Sí. Ah, No, bueno. Andacollo. Yo voy a Andacollo. Ya tenemos un... Ya les comento porque en general mucha gente de Aguilucho no conoce a Andacoyo. Para contarles solamente, nosotros somos algo así como el tercer sector de Aguilucho. Ustedes saben que está el sector norte y sector sur. Y hay algo así como un tercer sector que es el sector Andacoyo, por así decirlo. Somos un centro físicamente separado, pero que dependemos del Aguilucho. Cuando todas las actividades que podamos hacer las hacemos en conjunto, por eso es que yo apoyo alguna actividad de Aguilucho y también ellos nos apoyan a nosotros. ¿Sí? Para que subís que más o menos físicamente estamos en el Metro Inés de Suárez, ahí en Pero de Valdivia con Bilbao, para que sepan que también estamos ahí, existimos. Es uno chiquitito. Un centro bien pequeño. Sí. Sí. Eso, como para que puedan ubicar más o menos por qué estoy acá hoy día con ustedes. Bueno, como les decía Daniela, cada cierto tiempo me piden que haga algún tipo de presentación, comentario, y para los que me van conociendo saben que en general, en lo personal, creo que no me gusta tanto el costo como de clase, ¿no? Sino de, ojalá poder dejar un estímulo para que podamos conversar en el ratito que tenemos hoy día. Y por eso les sugiero que no se centren tanto en la presentación, es más que nada una pauta para yo ir recordando algunas ideas que me interesaba compartir con usted. Que claro, que yo le dije a Daniela que si había que reducirle alguna especie de título, le propuse esto del afrontamiento a la pandemia, porque principalmente creo que va más allá de la pandemia y tiene que ver con el tema de los cambios, realmente cómo vivimos los cambios y cómo los afrontamos. Entonces, ojalá lo puedan tomar así, como una reflexión, una inquietud, para que después podamos abrir los micrófonos y poder comentar entre todos y todas qué opinan, cómo lo han vivido, qué sienten con lo que yo les voy a ir comentando en general. Entonces, siempre me pasa, como les decía, que cuando me invitan a espacios de este tipo, pues, en general tengo la impresión de que está esta idea de que va a venir un experto, ¿no? Que nos va a venir a decir qué hacer, por ejemplo, con la pandemia, o cómo vamos a hacer para enfrentar esto. En el fondo, que viene a decir algo, ¿no? O el que habla bonito, a veces dice. Cuando en verdad, particularmente de la psicología, muchas veces digo que más que sabemos decir cosas o dejar consejos o dejar instrucciones, lo que nosotros sabemos de alguna manera es saber escuchar. Y a veces yo sé que eso queda un poco en el aire, ¿no? Cuesta aterrizarlo. Una forma que me ha ayudado harto de aterrizarlo, para los que les guste la música tal vez, que la música, algunos que quizás saben de que hay escalas, ¿no? Hay escalas mayores, menores, y que, por ejemplo, las escalas mayores suenan más alegres y las escalas menores más tristes. Entonces yo puedo tocar algo así como la misma canción, pero en distintas escalas, y algunas van a sonar más alegres o más tristes. Entonces el saber escuchar es poder entender por qué podemos hablar lo mismo o tocar la misma canción, pero por qué suena distinto, porque hay un trasfondo desde el cual se habla o desde el cual se toca, y por eso suena de esa forma. Algo así como que uno puede decir, no, sí estoy súper bien, pero se escucha detrás que hay una estructura, hay experiencia, hay una historia que da a entender de que tal vez está bien, pero que hay un trasfondo que es importante también darle espacio. ¿Sí? Entonces, y que me interese más que poder escucharla a ustedes que necesariamente hablar mucho rato yo. Y dicho eso, también me parece importante siempre presentar desde dónde hablo, ¿no? Desde dónde pienso las cosas, desde dónde las digo o desde dónde escucho lo que yo escucho.
Y simplemente dejar dos ideas instaladas, no voy a hacer una clase de esto, de lo que aparece en la pantalla, pero me interesa dejar la noción de, yo me he formado en dos grandes áreas, en el área del psicoanálisis y en el área de la psicología social. Del área del psicoanálisis me gustaría dejar la idea en ustedes de que lo que más enseña el psicoanálisis es que detrás de lo que hablamos, de lo que decimos, de la conciencia, todo lo que percibimos y hacemos, siempre hay algo detrás también, lo inconsciente. O detrás de todo lo explícito que hacemos, siempre hay algo implícito. Algo que no estamos tan conscientes, que lo decimos sin querer decir, o que dice de nosotros más allá de lo que evidentemente queremos decir. Es como cuando uno dice darle la vuelta a las cosas, ¿no? Y lo interesante de eso es que puede uno o una descubrir cosas nuevas en lo que ya parece evidente. ¿Sí? Me interesa dejar esa idea. Y lo otro es de la psicología social, es que a veces en este tema de la psicología solemos entender que las cosas que nos pasan están en nuestra cabeza, en la mente, ¿no? Pero la psicología social lo que enseña, lo que me ha enseñado mi formación es que no todo lo que sentimos y lo que nos pasa tiene que ver con nuestra cabeza, con lo que pensamos, lo que entendemos, sino también de lo que está pasando en el entorno. De que no es lo mismo, por ejemplo, estar deprimido hoy que hace 20 años. No es lo mismo deprimirse, qué sé yo, hace 50 años que en pandemia, empezando a entrar en el tema, ¿no? Entonces, lo que nos pasa responde a un contexto familiar, social, político, histórico, etc. Por ejemplo, ahí puse yo el dato, no es lo mismo, diríamos que todo el mundo ha estado en pandemia este tiempo, desde marzo del 2020, bueno, antes de hecho en diciembre, pero no todos los países llegaron a la pandemia con un estallido social previo, que fue el caso de nosotros, no de Chile, lo cual hizo que la sensación de crisis se extendiera mucho más en el tiempo. Entonces, la idea de que, retomo la idea de que hay cosas que decimos más allá de lo explícito y de que lo que sentimos, lo que nos pasa, también tiene que ver con el entorno, no solo con nosotros. Entonces, con esa idea, yo le pedí a las chicas, a Daniela y Tania, que me comentaran un poquito qué es lo que han comentado, qué ideas tienen de que les gustaría poder hablar en un espacio como este, y me llegaron varias ideas, se las leo ahí abajo, ¿no? Me decían de que les interesaba hablar de estrategias de afrontamiento ante la pandemia, que tal vez se han sentido más irritables o que les molestan cosas que antes no. También decían cómo enfrentar la decadencia de la facultad de los seres queridos, que también notan que otras personas pueden haber perdido ciertas habilidades, ciertas facultades, y cómo enfrentar eso. Han notado cambios personales ante la vejez, lo hablan como del deterioro a veces, esto de que notan que ya la memoria no es la misma, que ha cambiado la apariencia física, que tal vez no tienen la misma energía o la fuerza, y que notan una agresividad en el ambiente, sobre todo hacia el adulto mayor y cómo enfrentar eso. Y ahí, con todo eso, decían, y bueno, ¿y cómo mantenemos el autoestima frente a esto? ¿Cómo nos adaptamos a todo esto sin sufrir? Y dije, chuta, es harto, ¿no? Entonces, ¿cómo me tomo de esto? Y como yo les decía, tratando de interpretar eso en el sentido de ver qué hay detrás de todo esto que apareció, yo dije, bueno, tomo esta inquietud y leyéndola con más detención notaba de que en todo lo que decían, la pandemia, el sentirse irritable, enfrentar los cambios de la personales o del entorno, la agresividad, están hablando de los cambios, de que parece que el tiempo de pandemia finalmente no solo implica un cambio en las políticas públicas, ¿no? En que están las vacunas, sino también que se han generado cambios, consecuencias de eso, de la pandemia. Entonces, en la estrategia de afrontamiento, aunque se sienten irritables, o en los cambios personales que ustedes mencionan por ahí de la memoria, la apariencia, hablan de que notan cambios en ustedes con esto, con la pandemia en particular, o en este tiempo de pandemia. Cuando hablan de la decadencia de las facultades de otros, notan entonces que además cambian de ustedes, ha cambiado su entorno más inmediato, tal vez familiar, amistades, conocidos, etc. Y en la agresividad del ambiente hacia el adulto mayor, notan entonces que han cambiado además el contexto global, ¿sí? O sea, han cambiado ustedes, cambia su entorno inmediato y cambia su entorno social, digamos, mucho más agricultural. Y ahí es el tema de, bueno, que todos esos cambios no son cambios fáciles, ¿no? Son duros, son pesados, son dolorosos. Y ahí aparece, me parecía interesante esto de, bueno, con todo eso tan pesado, se hace la pregunta, parece, de, bueno, ¿y cómo mantenemos la autoestima? Sobre cómo lo hacemos y sufrir. Me preguntaba, chuta, bueno, ¿es posible hacer eso de mantenerse y sobre todo
hacerlo sin sufrir. Y ahí me quedaba pensando que, o se me venía un concepto que me parecía pertinente comentarlo con ustedes, que es la noción de salud, de un autor en particular de la psicología social, se llama Enrique Pichón Rivière, un autor argentino, que me parece interesante la noción de salud que él plantea, que él habla de que salud es adaptarse activamente al medio. Y cuando hablamos de adaptarse activamente no tiene que ver con controlar las cosas, ¿no? Digamos, frente a la pandemia uno podría decir, bueno, ¿qué más me queda? Finalmente tengo que hacer cuarentena, usar mascarilla y no tengo mucha opción. Pero no es necesariamente adaptarse activamente como el control de A o B, ¿sí? O de sí o no, sino de poder devolver alguna capacidad de injerencia, de influir frente a eso que ocurre, de poder afectar eso o afectar en lo que me está afectando a mí. En el fondo, devolver algún grado de poder, poder en el sentido de poder tomar decisiones. Un ejemplo como para aterrizar esta idea de adaptarse activamente al medio es, por ejemplo, la idea de la depresión. No sé si han escuchado estas frases con gente o deprimida o que puede estar más triste, que dicen algo así como nada de lo que haga va a cambiar lo que está pasando, o nada tiene sentido. O sea, traduciéndolo a lo que yo les decía, es como si dijeran, no puedo adaptarme activamente, nada de lo que haga influye en nada, ¿no? O frente a las pérdidas que pueden haber aparecido frente a la pandemia. O sea, generan una impotencia, es decir, que no puedo influir en eso que está ocurriendo. Y bueno, evidentemente la pandemia trae ese desafío. La pregunta, pues, mira, ¿es posible tomar alguna posición activa frente a esto? Frente a la pandemia, ¿no? De que pareciera ser que se nos viene un gran monstruo encima del COVID. Y lo interesante de este idea de salud es que también se puede entender bien desde el modelo neurofisiológico. Estoy pensando en el estrés. Sabemos, creo, o se los comento si no es algo que hayan visto mucho, el estrés como concepto es una respuesta normal del cuerpo. Estar estresado es normal. Es un mecanismo de respuesta adaptativo. Cuando nos estresamos estamos anticipando un peligro, por ejemplo. Si no me estreso porque viene el león y me va a comer, me come. Entonces tengo que tener una capacidad de poder responder a ese evento. Y el estrés es una forma de respuesta del cuerpo frente a eso. Entonces, algo así como sentirse mal, ese malestar que me produce el estrés, no es una enfermedad, no está mal sentir estrés. El problema es cuando se cronifica, como la pandemia. Cronifica me refiero a cuando perdura en el tiempo, cuando está esa sensación de que no acaba. Incluso ahora que podríamos decir que estamos quizá en el mejor momento, todos se acuerdan que creo que ayer o anteayer habían 0 muertes, al otro día hubo 8, está esa sensación como de nunca acabar, ¿no? Entonces, la pandemia parece que se cronifica, el estrés que produce está siempre ahí dando vuelta, a veces más, a veces menos, pero está, y sin embargo, los problemas que por ahí mencionaban lo plantean como es que me enojo, me pongo más irritable, ¿no? Entonces, o esta idea incluso de las estrategias de afrontamiento, rápidamente uno tiende a pensarlo como cómo lo hago yo para poder enfrentar esto. Entonces, detrás de eso está la idea de que el problema está en mí. Soy yo el que se enoja y soy yo el que tengo que desenojarme, por así decirlo. Entonces, el problema está en mis reacciones y no allá afuera. Allá afuera, donde hay una pandemia, donde hay restricciones, donde hay que dejar de hacer cosas que hacíamos antes. E incluso sabemos que la pandemia ha develado injusticias, ¿no? No ha sido y los mismos efectos en los mismos lugares de Santiago del país en general. Pero aún así decimos, bueno, ¿cómo yo me adapto a todo esto que está pasando? Cuando digo esto, no se trata de externalizar la culpa, así como de lavarme las manos y el problema en la pandemia no soy yo. Al contrario, se trata de poder pensar en cómo podemos ser responsables de uno o de una misma, en el fondo de concientizar cuánto es mío y cuánto es de lo que está pasando allá afuera, devolviendo así la posibilidad de poder actuar frente a esto que está pasando, lo que yo les decía, de adaptarme activamente. A la larga, simple es de ser prudente, ¿no? Con uno mismo, con una misma y también con lo que está pasando allá afuera. Adaptarme activamente no es, como yo les decía, tener control y decir, no uso mascarilla, entonces salgo y me importa un bledo lo que está pasando. Es de poder generar ese equilibrio, ¿no? Entre cuánto puedo yo, desde mi realidad, adaptar lo que está pasando allá afuera sin dejar de respetar el entorno en el cual estoy. ¿Se acuerdan lo que le decía la psicología social, no? Que estoy dentro de un contexto también. Entonces las cosas han cambiado
pero decían ustedes, queremos mantenernos, ¿no? Decían, ¿cómo mantengo la autoestima y ojalá sin sufrir? Entonces, ahí me aparecía esta segunda idea, y con eso ya voy terminando, que así como esta autora hablaba de la salud como adaptarse activamente al medio, la enfermedad lo planteaba entonces como lo opuesto. Cuando dejo de adaptarme activamente, cuando me rigidizo, él le llamaba una estereotipia. En el fondo, cuando sigo reaccionando o sigo actuando de la misma forma, a pesar que las cosas pueden ir cambiando, o yo no soy capaz de generar otros recursos para enfrentar eso que está ahí permanente, como les decía, como la pandemia. Entonces nos quedamos en esta forma rígida de funcionar. Es como esta frase que yo escucho harto a veces en consulta o en general, me imagino amigos que puedan tener ustedes o familiares que dicen, yo soy así y me aguantan, ¿no? Y el que no, ahí verá. En el fondo lo que estamos diciendo con eso es que soy así y voy a funcionar así, no importa dónde esté. Entonces en el fondo dejamos de adaptarnos. Lo que se estereotipia entonces es el rol en el sentido de cómo yo actúo, cómo yo me entiendo en ciertos lugares, y eso, este autor dice, es tanto algo que se asume, pero que también se deposita en nosotros. Cuando hablo de esto no es conscientemente, no es que yo quiera enfermarme, que yo quiera, por ejemplo, deprimirme ante la pandemia o que yo me sienta más irritable porque quiero enojarme. En el fondo, o pensaba antes de entrar acá, pensaba en la idea del adulto mayor, ¿no? A veces esta frase, soy así, me aguantan, hay gente que también lo toma desde el prejuicio del adulto mayor, cuando dice que yo soy adulto mayor, entonces yo ya no voy a cambiar, ¿no? Yo soy mañoso, por ejemplo, tengo mis mañas. Entonces ahí, de alguna manera, estamos asumiendo un rol de cómo creemos que es la vejez, lo que ocurre, que se supone que parece que se rigidiza, cuando sabemos que en verdad no es así. Pero también sabemos de que eso, esas frases de yo estoy viejo, voy a ser así, yo estoy viejo, voy a ser así, no solo porque ustedes lo digan, sino que también hay un contexto, un entorno cultural que entiende, consciente o inconscientemente, la vejez de esa forma. ¿Sí? Entonces, eh, a eso me refiero con que es algo que se asume, pero que también se nos entrega a nosotros. Lo curioso de esto, entonces, que les voy diciendo de la enfermedad, como seguir actuando de la misma forma, es que para poder mantenernos, en el fondo sobrevivir, eh, curiosamente vamos a tener que cambiar, ¿sí? Porque las cosas van cambiando en el tiempo. La pandemia, esto de que, un poco aludiendo a lo que ha pasado, ¿no? Esto del paso a paso tiene esa idea, ¿no? De no siempre actuar con puras cuarentenas o no cuarentenas, sino adaptarla a la realidad que va ocurriendo en el país. Entonces es natural que queramos mantenernos en el tiempo. Ojalá no nos movamos mucho y podamos siempre actuar de la misma forma, finalmente gastamos menos energía así. Pero paradójicamente, como les decía, si queremos mantenernos, sobrevivir, tenemos que saber adaptarnos a lo que está pasando. Entonces, pensaba en la pandemia, algo que ha traído mucho son muertes, ¿no? Son las pérdidas, aunque no sean muertes de familiares, amigos, sí también se han perdido, por ejemplo, el contacto muchas veces con otros, la posibilidad de salir, quizás juntarse con alguien con mayor libertad, tal vez hoy día son un poquito menos, pero está de alguna manera, todos hemos tenido algún grado de pérdida este tiempo. Una pérdida entonces es natural, todos vamos a morir, todos perdemos funciones, todos vamos envejeciendo con el tiempo, pero el problema no es ese, no es que perdamos cosas, no está mal que eso duela, que nos asuste, el problema, o que se esté triste por eso, que se llore por eso, el problema, digamos, en buen chileno, es como quedarse pegado, ¿no? Que cuando digo pegado no me refiero a un tiempo, o sea, estar pegado eh, frente a la pandemia lleva 1 año y medio acá, poco más, ¿no? Entonces no podríamos decir que uno está pegado si está esto ahí dando vuelta todavía. Me refiero más bien no es tanto un criterio temporal, sino cuando la experiencia se rigidiza, cuando esa sensación de no poder salir, de que no tengo nada que hacer frente a esto. No poder transformarlo entonces en algo de lo que yo me pueda apropiar. Entonces, tenemos esta idea de salud, adaptarse activamente al medio, y le hablaba un poquito de la enfermedad, de cuando no podemos actuar de otra forma, cuando nos estereotipamos. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto que está pasando, ¿no? Con la pandemia? Dejarle ahí algunos comentarios, ideas. Primero, de que no hay pautas para esto, no hay manual. Quizás con el tiempo se van sacando investigaciones, se ha estudiado un poquito más esto, pero a la larga
ninguna investigación que usted encuentre en ningún paper va a ir a su casa, a su departamento, a su familia, a preguntarle cómo ustedes están viviendo esto. Si quieren ver estrategias de afrontamiento muy concretas, es cosa de que en Google busquen OMS, Organización Mundial de la Salud, pandemia, salud mental, por ejemplo. Y lo primero que les va a salir son los consejos que probablemente han escuchado mucho. El no sobre estimularse con noticias, de poder filtrar la información, de mantener contacto con otros, de mantener una alimentación sana, de mantener una cierta rutina. Y todo eso es muy cierto, pero finalmente no dice nada de uno o de una, ¿no? De lo personal. Entonces, se lo digo primero porque hay ideas que de las cuales podemos tomarnos, pero finalmente no hay ninguna pauta, ningún consejo en que alguien le pueda decir, haga esto y con esto se le va a pasar. Ninguno de nosotros, de nosotras, tiene la posibilidad de decir, voy a hacer esto para acabar con la pandemia. Pero sí tal vez podemos decir, ok, informarse por el proceso de vacunas, ¿sí? De cuántas dosis son, por qué la tercera, habrá una cuarta, el tema del carnet, del pase de movilidad, son formas en que también nosotros podemos empezar a sentir que podemos decidir algo frente a esto. Y para no rigidizarnos, para no entrar en esto de que soy yo el problema, que reacciono mal, que me enojo, necesitamos de otro. Esto que hacen ustedes me parece muy bueno, de poder participar de este programa del adulto mayor autovalente, detrás de todo lo que hacen finalmente, el ejercicio, la estimulación cognitiva, finalmente uno, no sé si lo hablan tan explícitamente, pero el gran placer que yo veo es el contacto con otros, que puedan hablar de su experiencia, de reírse, tal vez de pasarlo bien, a veces no tal vez también. Entonces, en el fondo eso permite adaptarse, tomar recursos de otro, de la experiencia de otra persona, y de no quedarnos rigidizados en cómo uno cree que las cosas están pasando. Es decir, entonces, no aislarse, mantenerse en relación. Ustedes me imagino que si están acá es porque tienen algún manejo de la tecnología, ¿no? Y ojalá poder mantenerlo con familiares, amigos, este mismo programa. Hay un tips que les doy, no es lo mismo conectarse de computador que celular. Los celulares hacen que uno ve una pantalla y probablemente cuadritos chicos al lado, y a veces uno no sabe cuánta gente hay ahí. Podríamos ser 50 en este momento y uno nunca supo. En cambio del computador uno puede ver varias pantallas al mismo tiempo. Es una forma de empezar a conocer de este tema y empezar a tomar decisiones, ¿no? De poder adaptarse activamente, como les decía. Pero en esto de no aislarse, que no sea simplemente el saludo por el saludo, o sea, que puedan sostener relaciones significativas, profundas, que no solo sean, como les decía, para distraerse, como dice algunas personas me han dicho, tome frases, ¿no? Como darse la vuelta, sino que efectivamente puedan, por ejemplo, como hoy, ojalá que se vea, de poder hablar de lo que han vivido ustedes este tiempo. Y eso incluye el dolor, el sufrimiento, el malestar y el tiempo, de darse el tiempo de poder procesar eso, de masticar eso, fondo de que circule y que no quede estancado en algo así como, este problema soy yo. Entonces hay que hablar de este malestar que puedan sentir para poder tomarlo y aprenderlo. No sé si ustedes ubican esa una distinción entre aprender algo, como tomar un conocimiento, pero aprenderlo con H, tiene que ver no solo de incorporarlo en mi cabeza, sino también transformarlo en una herramienta para mí. Pero para eso, como les decía, se requiere de otros. A veces ese otro puede ser un profesional. Sí que hay momentos en que la pandemia puede llegar a afectarnos de tal forma que se necesite, por ejemplo, un psicólogo, pero también está en este tipo de instancias del programa Adulto Mayor Octovalente, cuando las personas en adulto mayor está el programa Vía Sana, la participación en salud, ahora se lo voy a comentar, también es un buen recurso en eso. Nosotros, por ejemplo, a veces en salud mental fomentamos harto el voluntariado o el tema de poder mantenerse activamente en sociedad, en la junta de vecinos, por ejemplo, que no tiene que ver solo para distraerse, para que algo así la señora haga algo, sino que efectivamente que se pueda mantener inserto dentro de un espacio que no sea solo el de la propia cabeza. Y ahí toma una forma distinta esta idea de la participación en salud. Y eso sí, con eso termino. Que de nuevo no es una mera distracción participar en salud, que ustedes estén acá, escuchándome en este momento y ojalá hablando después de esto, no es solo distraerse de 4 a 5, sino de, bueno, de efectivamente detenerse a hablar de todo lo que le puede haber pasado en este tiempo, tal vez muy superficialmente por ahora, pero están las instancias para eso. Y eso es una forma de, como les decía al principio, de adaptarse activamente. Es decir, de que puedan ustedes
enfrentar en algún punto esto de forma más saludable. Entonces, a propósito de lo mismo, los invito a participar, a que podamos ser activos acá entre nosotros y nosotras, y bueno, para ordenar un poquito lo que puedan decir, al menos estimularlas con esta pregunta, ¿no? Bueno, que podamos hablar de si los ha afectado la pandemia a ustedes como adultas mayores, y bueno, y cómo lo han lidiado ustedes con eso que sienten que les ha pasado. Les dejo ahí la pregunta y no sé si Daniel me puede ayudar en abrir los micrófonos o si ustedes pueden ir abriendo los micrófonos si quieren comentar, criticar o decir algo en base a lo que yo les he comentado hoy día. Les dejo ahí la vitrina. Súper. Aprovechamos de agradecer a Francisco por su presentación, por sus palabras y dejar el micrófono abierto tal como dijo él. No sé si alguien quiere decir algo de manera voluntaria, que nos cuente alguna experiencia o cómo se han sentido durante la pandemia. Señora ¿Puedes cerrar Adriana, la señora pantalla Cecilia. Sí, te voy a dejar de compartir la pantalla para poder verlas? a mí me Súper. gustaría contar, porque la primera parte de la pandemia para mí fue terrible, acostumbrada a salir bastante, a ir a gimnasia 3 veces a la semana, a salir con mis amistades. Fue tremendo. Yo diría que fueron 6 meses terribles. Pero lo peor que me pasó con el estrés es que me dio un herpes zóster. Pero un herpes zóster tremendo. Y el doctor dice que fue producto de estrés por la pandemia, del cambio de vida. Porque el herpes es cuando uno ha tenido una enfermedad que se llama viruela, creo que no, varicela. Y queda el bichito en el organismo, entonces cuando uno está estresado se desarrolla y crea muchos problemas. Así que esa es la experiencia que yo tuve. ¿Pudo ver eso, Cecilia? ¿Tu atención por eso? Sí, claro, tuve atención médica, tuve medicamentos, tuve controles. Sí, fue bien complicado, bien complicado. Importante lo que está diciendo la señora Cecilia. Cómo el cuerpo también se manifiesta de alguna u otra forma frente al estrés. No sé si a alguna le ha pasado algo similar. Por ejemplo, que les duela el estómago. Hay gente que ha tenido crisis de pánico por estar sometidos a mucho estrés. Sí, se somatiza, digamos, el Exacto. estrés. Y el cuerpo reacciona, sí. Quizás ligándolo con lo que les iba comentando yo, bueno, en el mundo de la psicosomática que se llama, ¿no? De cómo el cuerpo puede expresar, dejémoslo en estrés, ¿no? Que a veces el estrés no dice mucho, pero en el fondo cómo el cuerpo puede expresar, como las crisis de pánico también, podemos pensarlo de alguna forma así, ¿no? De que cuando dejamos o cuando ya no tenemos más capacidad en nosotros, en nosotras, de poder enfrentar algo como lo que está pasando, no solo la pandemia, sino lo que estaba trayendo Cecilia, entonces fue perdiendo la posibilidad de poder salir, algo que está ahí 3 veces a la semana, dijo, ¿no? Sí. Que no es cualquier actividad, era de gimnasia, ¿no? Sí, O sea, curioso, ¿no? Que deja de la parte física y aparece un síntoma físico, ¿no? O sea, de que cuando ya perdemos la posibilidad de poder ir adaptándonos, aparece entonces algo así como un síntoma, para no profundizar en eso, ¿no? No vamos a analizar a Cecilia hoy día, pero sí de mostrar que cuando perdemos la posibilidad de adaptarnos activamente a algo, ¿sí? Digamos, de alguna manera el ejercicio, el poder, la rutina, son formas de poder lidiar con el estrés, con la vida diaria. Perder eso, al no tener otra forma de expresarse, probablemente el cuerpo también va levantando ciertas alertas. claro, ¿Sí? sí. Y no solamente eso, sino que tú pierdes el contacto con otras personas, el poder hacer cosas que te gustan, que no, independiente de la gimnasia, porque uno puede hacer gimnasia en su casa, pero es tener relación con otras personas. También eso afecta.
Claro. Ujú. Yo en este tiempo de pandemia, lo que veo más afectado también fue el no poder seguir con la rutina, entre comillas, rutina de hidrogimnasia que tenía, ¿ya? Algo que te hace poder tener más energías a lo mejor cada día haciendo un ejercicio físico, ¿ya? Mm. Y bueno, y con esto se terminó, ¿no? Ya no puedes ir a la piscina 2, 3 veces a la semana como iba. En ese sentido también ha repercutido en la parte física de uno, que empiezan una serie de achaques y de dolores que antes no los tenía. No tienes la misma energía que antes, producto mismo de que tu vida ha sido más sedentaria. Entonces todo eso te influye también la parte emocional de las cosas que uno ha pasado en este tiempo por fallecimiento de familiar. Entonces todo eso va influyendo en cómo está uno. Ah. Es curioso, Olga, que pues, parece un poco parecía lo que trae Cecilia, ¿no? La actividad física, parece que es algo que tienen ustedes, de la costumbre de hidrogimnasia. Y bueno, que efectivamente me parece lo que está trayendo y lo que también dice Cecilia es que no es solo una mera distracción, parece. También es una forma de, como te dijo, de la rutina. Eh, que da cierto orden. Lo interesante de la rutina cuando se empezó a hablar, que a veces da esa sensación de que es simplemente algo así como el obsesivo, ¿no? De tener el control, de no poder soltar. Pero la verdad es que a mí personalmente me hizo mucho sentido esto de la rutina cuando la entendí como la posibilidad de poder anticipar las cosas. La rutina permite justamente anticipar cosas. O sea, yo sé que lunes, miércoles y viernes a tal hora hago ejercicio, pero no es solo el ejercicio, sino también de que es un hábito. Sé que tengo que, no sé, tomar el taxi, tomar la micro, caminar, que me junto con otras personas. Y justamente la pandemia, uno de los grandes efectos que tiene es eso, de que hoy en día, incluso hoy, yo les decía hace un rato, con el buen panorama que tenemos, me refiero a pocos casos, pocas muertes, todavía, por ejemplo, por eso no sé muy bien cómo proyectarme en vacaciones. No sé qué tanto se va a poder viajar o no. Y a eso me refiero con la rutina, ¿no? De que es muy difícil poder anticipar, proyectarse. Y eso también genera mucho malestar, es angustiante. Pero de nuevo ahí yo tomo lo que les decía, que eso, esa angustia o ese estrés que puedan sentir, no es algo que tengan que sacarse, ¿no? Es esperable que les pase eso con la pandemia. Y bueno, lo que se puede hacer en este tiempo es apostar a lo que está pasando, de que hoy día cada vez más se están pudiendo hacer cosas, ¿no? Creo que la hidrogimnasia, de hecho, se retomó en el gimnasio. Creo. No, por lo menos no me ha llegado ningún aviso, así que Ya. voy a preguntar. Me hice loca porque conozco una persona que, no sé si hidrogimnasia, pero empezó a ir a la piscina hace poco. ¿En el aguilucho? Al gimnasio del Aguilucho. No sé, Dani, ¿tú Ah, me ya, puedes ok. confirmar? Es que Están en el gimnasio puede retomando ser, pero algunos no la talleres piscina a lo del mejor. aguilucho, pero no sé si puntualmente la piscina, porque de hecho el Sí, en vacunatorio la piscina es el cierra punto. una hora antes para justamente hacer talleres. Claro. Así que Pero algunas lo voy a actividades se están preguntar, retomando tenga de a cuidado. poco. ¿Cómo? Ajá. Sí. Pero aparte de eso, he seguido compartiendo con las amigas, mucho con la familia, con los hijos, con los hermanos. Entonces, eso ayuda mucho realmente cuando tú estás bien en tu núcleo familiar, el poder seguir avanzando. Al menos sostenerse, no sé. Sí, sí. ¿Mercedes quería decir algo por ahí? ¿No? Sí, la señora Mercedes no nos ha contado su experiencia todavía. Bueno, yo les cuento que a mí también me pasó lo mismo con la parte física, la actividad física, porque también voy al gimnasio, eran las amigas, y es como una forma más allá de, además de la parte física, es la socialización que teníamos. Y encerrada, año y medio, a Dios gracias que mi trabajo se pagó
estuve activa con el trabajo y eso ayudó mucho. Pero fue muy traumático y mis hijos me veían como que estaba peleando ya yo mucho. ¿Sabes? Me dijeron, ¿sabes qué, mamá? Te vamos a dar las pesas. Me dieron el pesa y ahí de verdad que yo drené muchísimo. Porque eso, y hoy día que me incorporé al gimnasio, me incorporé con amigas, ya estamos haciendo todos nuestros grupos de nuevo, ha mejorado, o sea, uno se ve el cambio. Es terrible esta bendita pandemia, además de la parte de enfermedad, de salud que se quiebra, es la parte de salud mental. Esa es mi experiencia pues, de esta bendita pandemia. Bueno, tenemos harto deportistas aquí. Pero es interesante que, bueno, que trae entonces de nuevo, Mercedes, que lo físico no es solo el mover el cuerpo, ¿no? No es solo el movimiento mecánico de qué sé yo, sacar músculo o de mantener la condición física, sino trae el tema de la socialización, ¿no? Y sin duda que esto tal vez no es lo mismo. Yo veo por ahí, Mercedes, me imagino que está ocupada, se escucha un ruido ahí detrás. Sí, estoy pero trabajando. Bueno, ya, pero al menos... de hecho, contarles, por ejemplo, en mi experiencia, yo al principio, me acuerdo bien en marzo, yo era bien reacio a esto de la videollamada, sobre todo en terapia, por distintas razones, pero la verdad es que hoy en día, ya casi es una opción más, ¿no? Sí. Está, ya que llegó para quedarse, digamos. Sí. Y bueno, usando los términos que yo les presenté hoy día, en algún punto creo que también yo estaba estereotipado, ¿no? Estaba fijado en esto que lo presencial. Y bueno, y quizá ahí, Mercedes, sin duda que ha sido bien traumático esto, ha sido bien pesado, pero tal vez también, no sé si algo positivo, pero al menos algo que ha enseñado la pandemia, justamente lo que usted dice, Mercedes, de la socialización y darle el valor a eso. Algo que antes se decía, no, yo voy a gimnasio, yo voy a ir al gimnasio, yo voy a hacer deporte. Pero poco se decía de tan así como yo voy a socializar, ¿no? Algo que sea más natural tal vez, pero hoy día se habla, o sea, se reconoce como algo que es necesario. Y quizás sin la pandemia, pues, ¿cuánto llevaríamos sin darle ese peso? Reconocerlo como algo importante. Decía, hoy día estamos, ¿no? Estamos conectados en línea, por videollamada, y sin duda que no es lo mismo que lo presencial, pero también creo que personalmente he aprendido de que es más que nada, ¿no? Esto Yo que creo que decía, sí. Yo creo que sí, fue importantísimo esta parte, por eso que que incluso mis amigas se estaban enfermando constantemente y ya hoy día no, pero ¿por qué? Porque como que nos unimos más. Esa pérdida, esa ausencia que tuvimos fue motivo de unirnos, de estrechar más el lazo. Entonces, esta es la parte de la bendita pandemia. Es bonito lo que dice Mercedes, de que la ausencia fue un motivo para unirnos, ¿no? Sí. Y tal vez ese periodo de pausa tuvo ese efecto, tal vez uno tomó distancia definitiva de algunas personas que tal vez eran más distantes, pero acercó mucho más a las que efectivamente pueden ser importantes para nosotros y nosotros. Cierto. En el fondo también te diste cuenta con quiénes compartes más o con quiénes están más cerca tuyo o tú estás más cerca de ellos. Es como el dicho que hay que cuando las cosas van bien tienes mucha gente a tu lado, pero cuando las cosas van mal ahí realmente sabes quiénes son los que están contigo, ¿ya? Eso también se vio un poco en esta pandemia, por lo menos en mi lado, de darme cuenta, bueno, porque por mucho que no nos pudiéramos ver, pero siempre había medios de comunicación y con algunas personas no continuaba nomás, o con otras se afianzó. Eso no, quizá para algunas más, para otras menos, pero el WhatsApp, Sí. el mail, incluso el teléfono ha estado siempre ahí a mano. Sí. Pero hay muchas relaciones que ahora se empezaron a afianzar más por ahí, hay más mensajes, pero siempre estuvo. Lo mismo para el caso mío que yo les contaba de la videollamada. La videollamada existe hace mucho tiempo como posibilidad terapéutica, pero no se tomaba porque estaba muy metido en la estereotipia, ¿no? El automático de así funciona y así hay que hacerlo. La presencial. Entonces, bueno, interesante. ¿Ah? Lo presencial. Claro. Exacto. Que sin duda yo todavía defiendo mucho el valor de lo presencial, pero también valoro el hecho, usted mismo, Olga, no está dijo en el sur. Sí. ¿Sí? O sea,
porque... Por la estamos a tecnología, distancia, ¿no? claro. Entonces, es un poco lo que yo les decía, ¿no? De adaptarse a esto activamente. O sea, a eso me refiero con que nosotros no inventamos la videollamada y no inventamos de que el valor de lo Claro. presencial es importante, pero sí podemos empezar a entender de que no todo es tan negro, ¿no? Claro. O sea, de que podamos conversar a distancia también permite que otras personas puedan incorporarse a este tipo de actividades. Por ahí veía a alguien, no sé si estaba acostada o al menos que tal vez no tiene la misma energía para poder ir a una reunión presencial y lo puede hacer de esta forma. O sea, también tiene ese aspecto positivo, que eso se traduce en que a nivel de sensaciones interiores no es tan malo, ya no es tan pesado, ¿sí? Y puede abrirse a otra experiencia. También recuperar amistades que uno ha dejado de ver durante un tiempo y que durante la pandemia se agilizó, volvió la comunicación que teníamos antiguamente, digamos. Mm. Claro, quizá el camino inverso. Así como se han tomado distancia algunas personas, también nos ha unido a otras. Claro, nos ha unido, porque había gente con que uno pensaba, bueno, nos vemos un año y listo. Ahora ha sido mucho más seguido, más frecuente, nos hemos comunicado mucho más. Mm. Eso ha sido rico también. Qué bueno. Adriana, no sé si usted quería decir algo, pensando en el tiempo, como para ver si podíamos escucharlo usted un poquito. Sí, sí, como para que ya vayamos cerrando. Igual contarles la experiencia de lo que nos ha pasado con los talleres del Masama. También antes eran presenciales, pero ahora nos hemos tenido que adaptar y estamos en esta modalidad online. Entonces igual hemos tenido que irnos adaptando de a poco. Yo sé que todos ustedes también lo han hecho, pero hemos sacado algunas ventajas de esto. Hay personas que dentro del horario en el cual nosotros hacemos los talleres están trabajando, como la señora Mercedes, por ejemplo, que si en estos momentos estuviéramos haciendo el taller presencial, ella no podría estar participando, ¿ya? Así que también la pandemia nos ha llevado a abrirnos a algunas otras opciones y empezar a generar otras oportunidades. Así que de que ha tenido muchas cosas malas, claro, ha tenido muchas cosas malas, pero en estricto rigor también nos ha enseñado otras cosas. Así que la invitación es también ir aprendiendo, aprendiendo de a poco e ir tomando lo bueno que nos ha dejado esta experiencia. Así que agradecemos a Francisco lo que nos ha enseñado hoy día. Agradecemos a ustedes sus palabras y sus experiencias respecto a lo que han vivido en la pandemia igual. Y eso, o sea, ojalá podamos seguir sociabilizando. En el primer ciclo que tuvimos este año, no tuvimos la opción de crear este Zoom, sino que lo hicimos para los otros ciclos. Así que ahí hemos ido aprendiendo. La idea es que todos también podamos ir aprendiendo de alguna u otra forma e ir adaptándonos, como dice Francisco. Y yo agradecerle la instancia que a Cecilia, a Olga, bueno, en general a Adriana, a Mercedes, y a los que no pudieron comentar, pero de estar, de poder compartir su experiencia, de escuchar y bueno, y esperar verla en otro momento, si se puede dar en otra actividad, ojalá que lo puedan mantener en el tiempo. Que si bien la pandemia, no sé si, ojalá termine pronto, pero si no termina, al menos que no sea solo por la pandemia que esto que hemos hablado quede, ¿no? Sino que, bueno, si se han acercado otras personas que lo puedan mantener, habrán algunas que van a poder empezar a ver más presencial, pero hay otras que todavía esto les ayuda, como a Mercedes, por ejemplo. Entonces, Exacto. Claro. bueno que lo puedan mantener en el tiempo más allá de lo que dure la pandemia. ¿Sí? Interesante tu tema, Francisco, así que muchas gracias. Gracias. Olga. Muy bien. Gracias, Francisco. Muy bueno.